Hola a todos, soy Natalia Moreno y les doy la bienvenida a La Voz de Consultor Salud. Colombia entró en una nueva etapa tras las elecciones presidenciales y como suele ocurrir en los momentos de transición, uno de los temas que más expectativa genera es el futuro del sistema de salud. El país realmente llega a este cambio de gobierno con una agenda compleja, dificultades de acceso, demora en la entrega de medicamentos, tensiones financieras entre prestadores y aseguradores, EPS intervenidas, reclamos de pacientes y también una discusión abierta sobre cómo estabilizar el sistema sin afectar la continuidad de la atención. En ese contexto, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha anunciado que la salud será uno de los frentes prioritarios para su gobierno, con un plan de choque de 10 billones de pesos y también una agenda de medidas legislativas y administrativas que, según ha planteado su equipo, buscan responder a la crisis acumulada del sector. Pero más allá de estos anuncios, hay una pregunta central y es ¿qué lugar van a tener los pacientes en esta transición? ¿Tendrán realmente una participación en la construcción de las soluciones? Para abordar estas preguntas, hoy vamos a conversar con Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, quien en las últimas horas participó de una reunión con integrantes del equipo programático de salud del gobierno entrante y queremos realmente conocer qué se habló en ese encuentro, qué compromisos se plantearon, qué significa el llamado plan de choque y cómo sería la participación de las organizaciones de pacientes. Denis, bienvenido aquí a La Voz de Consultor Salud y gracias por haber atendido mi llamada. Hola, buenos días. Para nosotros fue esperanzador, por llamarlo de alguna manera, que a menos de 72 horas de pasadas las elecciones con el nuevo presidente electo, le dé la importancia que la salud tiene. Recordemos que la salud es la prioridad número uno hoy de los colombianos. Entonces, que ellos se hayan tomado el trabajo, el director programático de la campaña en temas de salud, Iván Sánchez, y buena parte de su equipo de trabajo haya convocado a pacientes, usuarios, talento humano, médicos, IPS, EPS, pues es esperanzador. Y hablamos de algunas cosas puntuales. Uno, van a dar cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional haciendo claridad. El gobierno supuestamente después de realizar nuevamente las mesas, revisará, ajustará la UPC y pagará lo que adeuda a las EPS. Pero las EPS tienen que pagar el resto de su patrimonio, porque en Colombia no pueden haber aseguradoras sin patrimonio, es la primera situación. La segunda situación, pues tienen que esperar a ver qué les entregan, cómo les entregan y cuál es el estado del arte desde la gobernanza en el Ministerio de Salud. Entonces, en ese orden de ideas, tienen una batería legislativa lista, decretos, resoluciones, pero dependiendo de qué entregan. Lo tercero es que los pacientes van a ser como tiene que ser en cualquier sistema de salud, el centro del sistema, pero también para los pacientes hay un mensaje claro. Todos tenemos que poner. Y parte de lo que tienen que poner los ciudadanos es ser adherentes a los tratamientos, cumplir las citas médicas, tener hábitos de vida saludable y los que están en el régimen contributivo seguir aportando y los que están en el régimen subsidiado y tienen capacidad de pago, pues tienen que aportarle al sistema para jugar limpio. Después también hablamos de la crisis de medicamentos. A los pacientes que desafortunadamente durante meses y años no se les ha entregado medicamentos, la norma no permite entregar con fechas vencidas, pero sí hay que garantizar que a partir de la fecha los pacientes reciban lo que el médico tratante ha ordenado de acuerdo a la condición clínica de cada paciente. Y la participación, pues nosotros levantamos la mano, la participación tiene que ser como está en la ley estatutaria 1751 en el artículo 12, desde la formulación de la propuesta hasta la implementación. Y eso nos genera esperanzas, porque recordemos que con este gobierno la participación se borró. El gobierno del presidente Petro en temas de salud no permitió la participación. Y la salud no es de derecha ni de izquierda. La salud es de los ciudadanos, para todos los ciudadanos. Denis, quisiera entrar un poco a profundidad en el plan de choque, que es uno de los anuncios centrales, por supuesto, del gobierno entrante, y realmente quisiera saber si en esa reunión se habló puntualmente de ese plan de choque de los 10 billones de pesos y qué les explicaron, cuáles serían esas primeras medidas y en qué se concentrarían esos recursos durante los 90 días. Pues ayer en la reunión no hablamos a profundidad de esto porque lo primero que ellos tienen que hacer, que ya se están preparando para iniciar el empalme, es saber
cómo están las cosas, qué va a entregar el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, el INVIMA, el IES y otras entidades que están adscritas al Ministerio de Salud. Una vez teniendo esta información, pues ya tendrán que decidir a qué proveedores se les va a pagar, cómo se les va a pagar y a los que no se les va a pagar, cuándo les van a pagar para estabilizar el sistema. Todo plan de choque tiene que tener primero un diagnóstico real, después la disponibilidad de los recursos y después la priorización en los pagos. Denis, y frente a esa batería legislativa, ¿usted qué más nos podría entregar, pues aquí de esa conversación que tuvo con ellos? Es que pues, hablan de uno, dentro de la batería legislativa, es el tema de dar cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional. Pero para dar cumplimiento a los autos tienen que convocar nuevamente a las mesas de UPC, que eso es un compromiso de campaña. Dos, las medidas me imagino que van a cambiar, y eso sí lo comentaron, pues que tienen que revisar cada una de las CPS intervenidas, cuál es el estado del arte y cambiar los interventores, buscar personas que sean técnicas, que conozcan de intervención y que conozcan del funcionamiento del sistema de salud y despolitizar las CPS intervenidas que hoy en día son fortines políticos, bolsas de empleo y no está cumpliendo con el mandato de administrar una EPS intervenida. Y después los decretos para, uno, fortalecer nuevamente la capacidad técnica del Ministerio de Salud y pensarnos cómo salir de esta crisis en la que está el sistema. Denis, usted como vocero de los pacientes, después de escuchar al equipo programático del presidente electo Abelardo de la Espriella, ¿con qué sensación se quedaron ustedes? ¿Que hay una ruta clara o que todavía falta aterrizar muchas decisiones? ¿Qué fue lo más claro de la reunión que les dejó a ustedes? Nos generó, creo que, tres sentimientos. Uno, de confianza. Dos, de tener la posibilidad de un relacionamiento distinto. Y ese relacionamiento tiene que estar fundamentado en la participación, en la transparencia y en la declaratoria de conflictos de interés. Y tres, la sensación de que no nos prometieron que todo se va a resolver ya. Y eso genera el primer sentimiento es confianza. Pero sí hicieron énfasis, es que todos tenemos que poner el talento humano, las IPS, las CPS y los ciudadanos. Denis, antes de esa reunión, Pacientes Colombia había pedido participar en ese diseño de plan de choque de esos 10 billones de pesos que ha prometido el presidente electo. Después de este encuentro, ¿sienten que esa puerta quedó abierta realmente? Sí, 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 indiscutiblemente sí hay la posibilidad de participar activamente, una participación no activa y no una participación reactiva. Es que con este gobierno fue muy complicado el tema de la participación, porque cada vez que alguien levantaba la mano en este gobierno y no estaba de acuerdo con el gobierno, pues te rotulaban, te perseguían y te hostigaban. Y las reglas de juego están claras. Desde nuestro sector, que es el de la sociedad civil, queremos acompañar al gobierno en todas las buenas acciones y estamos dispuestos a eso, a construir, no solamente a ser parte del problema, sino parte de la solución, pero también mantener la independencia. El día que no estemos de acuerdo, levantaremos la mano porque no estamos de acuerdo. Y la tercera es tener posturas claras. Nosotros no somos un partido político, no vamos a hacer oposición porque la sociedad civil no hace oposición, pero sí va a estar vigilante, participativo y con una actitud de escucha activa. Denis, si ese plan de choque comienza a caminar lo más pronto posible, desde su perspectiva, ¿dónde está hoy la mayor urgencia para los pacientes o cuál sería o debería ser esa primera señal de alivio para los pacientes? ¿Medicamentos entregados, citas destrabadas, tratamientos continuos? ¿Realmente cuál es hoy la urgencia de los pacientes? Yo creo que son tres cosas. Uno, el drama humanitario. Recordemos que los pacientes son víctimas y a las víctimas se les da justicia, verdad, reparación y no repetición. Y cuando hablamos de reparación, no es económica, es garantía del derecho. A eso es que nosotros hacemos énfasis en la reparación. Dos, la recuperación de las entidades. No sé cuál sería el término para emplear, pero genera desilusión, por llamarlo de alguna manera, lo que pasa con la Superintendencia Nacional de Salud. Hoy en día aparecen bodegas enormes hablando de una transformación que el ciudadano no percibe.
Entonces van a las farmacias y obviamente en las farmacias hay medicamentos, pero lo que no dice el superintendente es que cuando llegan a X gestor farmacéutico, el medicamento está, le despachan a la EPS, al usuario afiliado a la EPS que paga, al usuario de la EPS que no paga, pues no le despachan. Eso es lo que hay que decirle a los ciudadanos. Nosotros no tenemos desabastecimiento de medicamentos. Lo que pasa es que algunas EPS no le están pagando a los gestores farmacéuticos. Ese es el primer cuello de botella. El segundo cuello de botella es el talento humano. Cada vez que cierran servicios sanitarios en IPS, en hospitales y en clínicas, los afecta. Primero es que despiden al talento humano. Y cada vez que se despide el talento humano, más demoras para conseguir las citas médicas. Si un paciente con alguna enfermedad crónica que requiere atención todos los meses cierran ese servicio sanitario, el paciente no tiene oportunidad a la consulta, a que le revisen su estado clínico y al tratamiento. Por eso es que para nosotros el talento humano es supremamente importante. Y la tercera acción que le pedimos al gobierno es que desde el día 1 se declare, se constituya un puesto de mando unificado para poder hacer seguimiento. Las 28 EPS en el país le están cumpliendo, a los pacientes no le están cumpliendo, la Superintendencia Nacional de Salud se va a dedicar a la inspección, vigilancia y control, y nuestra propuesta es que se involucre a la Superintendencia Financiera para que revisen toda la trazabilidad de los recursos, porque la Superintendencia Nacional de Salud no tiene capacidad técnica para vigilar el tema financiero. Eso que lo hagan los que saben. La superfinanciera sabe hacer el trabajo y lo viene haciendo con la banca con buenos resultados. Denis, quisiera hacerle una pregunta y aquí es frente a lo que está hablando de los pacientes y es, se habló de una ruta especial para los pacientes crónicos, oncológicos, de alto costo o de enfermedades huérfanas. ¿Realmente hay una ruta que lleve a resolver todas las problemáticas que hay frente a estos pacientes? No, se tocó el tema, pero no sabe, porque fue una reunión donde pues, estaban 40, 50 actores del sistema, era imposible en 1 hora y 30 minutos desarrollar eso, pero ellos sí están haciendo primero el levantamiento de la información. ¿Dónde están los pacientes que tienen barreras de acceso? ¿Qué tipo de barrera? Geográficamente, ¿en qué lugar están y qué aseguradora tienen? Esa información se está haciendo el levantamiento con las CPS, con las IPS y con las organizaciones de pacientes. Pero esa información la tiene que tener la Superintendencia Nacional de Salud, porque desde el 7 de agosto del 2026 al 7 de agosto del 2022, perdón, al 2026, las PQRs pueden estar alrededor de 10 millones. Cada vez que un usuario presenta una PQR, queda el nombre del usuario, el tipo de barrera que tiene, la ubicación geográfica y la EPS o la IPS que está generando la barrera. La información la tenemos. Por eso es que el empalme es supremamente importante y esperamos que este gobierno haga un empalme técnico y no borre la información. Aquí me surge otra pregunta y es sobre la Corte Constitucional. ¿Qué lugar tuvieron como tal esas órdenes, las órdenes en la conversación y qué les dijo el equipo sobre su cumplimiento, su futuro cumplimiento? Pues, el resultado de este gobierno hizo 13 mesas y durante esas 13 mesas, desde el día 1, tenían una postura, era que la UPC era suficiente para el gobierno. Y a la mesa 13 se mantuvieron en la línea, o sea, perdimos el ejercicio de las 13 mesas, es la primera situación. La segunda situación, recordemos el perfil del presidente electo, es un abogado, y ellos sí manifestaron públicamente en la reunión de ayer que van a dar cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional, que son tres. Uno, revisar la UPC y hacer los ajustes 2021-2023 y hacer el ajuste, que fue la siguiente orden de la Corte, hacer el ajuste 2024 y 2025 y revisar la metodología. Una vez se haga ese proceso, se va a establecer cuánto debe el Estado colombiano a las CPS, pero también hay que hacer algo que es importante, cuánto le deben las CPS a las IPS y a los gestores farmacéuticos. El Estado tiene que pagar la deuda, pero si esa deuda supera el valor que cancela el Estado, las EPS tienen que pagar de su propio patrimonio porque el Estado no puede pagar las deudas de los privados. Denis,
Eso que nos dice es muy importante y también quiero abordar la participación de los actores. Sé que me habló de algunos espacios, pero quiero puntualizar cómo les plantearon que van a ser escuchados ustedes o a quienes no estén de acuerdo y quienes también quieren participar de forma diferente, cómo van a ser estos espacios y también quiero puntualizar en ya sabemos cómo va a estar conformado el gabinete del sector salud. De pronto les dieron algunas luces de nombres. Usted me habla de Iván, pero ¿realmente es un nombre que va a estar posicionado en ese gabinete? Pues preguntamos eso, pero obviamente no nos comentaron quién iba a ser el ministro, pero nosotros sí pedimos que el ministro tenga un buen perfil, que sea conocedor del sistema de salud, que tenga la capacidad de escucha activa. Y esa escucha lleva a lo que usted estaba haciendo acotación. Es necesario escuchar a los que piensan como el gobierno, escuchar a los que no piensan como el gobierno. Esa es la verdadera participación. No sentarse el grupito de amigos que pueden decir todo sí al gobierno, sino aquellos que dicen no con capacidad técnica. Y que sea un ministro totalmente diferente al actual, que sea un ministro que pueda gerenciar el sistema de salud y que no se dedique a la politiquería y a otras cosas distintas, que mantengan la línea ética en su actuar y que tengan moralidad pública. Eso es importante en un sistema, perdón, en un ministro de salud, que los viceministros sean netamente técnicos. Pero no nos dieron nombres. Les insistimos que nos dijeran quién iban a hacer, pero me imagino que hasta ahora están en ese proceso. Iván Sánchez es una persona conocedora del sistema de salud, es una persona que estuvo en todo el proceso anticorrupción, una persona de buena escucha con todos los actores, pues nos gustaría que fuera él o una persona con el perfil de él, preferiblemente que fuera él, pero eso es decisión solo del presidente electo. Denis, quisiera de pronto finalizar esta entrevista con un mensaje que usted le quiera dar, pues principalmente al nuevo gobierno, que sé que ya lo llevaron pues a este encuentro, pero también qué otro mensaje le daría también a los pacientes, a los distintos actores del sistema de salud y pues conocer la perspectiva de este encuentro que tuvo con su equipo programático. Creo que son tres cosas fundamentales, como se dará cuenta, a mí me encanta el número tres. Uno es al gobierno actual. Si no hizo bien la tarea en estos 48 meses, entreguen las cosas para salir de la crisis humanitaria en la que está el sector salud. Ayer en Venezuela hubo un terremoto. Si algo pasara en Colombia, nosotros no tenemos un sistema de salud fortalecido para poder atender a los ciudadanos. Entonces, eso es importante. Devolver lo que no hicieron, al menos devuelvan la información para mejorar lo que ellos dejaron de hacer. Es la primera situación. Al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que nos dé la oportunidad de tener un buen ministerio de salud, que recupere desde el día uno la Superintendencia Nacional de Salud, que recupere el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, el IES, eso es importante. Y el tercero es la recuperación de las EPS intervenidas. Las EPS intervenidas tienen 22 millones de afiliados, son 22 millones de posibles enfermos y tenemos que garantizarles y devolverles la salud a los colombianos y a los pacientes, que todos estemos pendientes, que participemos, que exijamos y que aportemos también para no ser solamente uno de los problemas del sistema, sino parte de la solución. Y el sentimiento de la reunión de ayer es de esperanza. No es de triunfalismo, es de esperanza. Denis, aquí antes de finalizar, qué pena molestarlo tanto y es, se tocó algo sobre la nueva EPS, la EPS con mayor cantidad de afiliados y también la EPS con mayor deuda. Quiero saber si de Sí, pronto se puntualizó en ese sí. tema. Eh, Abiertamente manifestaron que pues una vez entren a gobernar van a cambiar al interventor y es necesario, eso es sano y es transparente y nuestra levantada de mano del día de ayer es que sean interventores técnicos, que no sean politiqueros, que hagan fortines políticos con la UPC y con la vida de los colombianos. Pero ellos tienen, eso sí lo tienen claro, no, el trato que le van a dar a la nueva EPS pues no puede ser igual que el trato que se va a dar a otras EPS por la magnitud del número de afiliados, las barreras que tienen, la deuda que es incalculable porque no tenemos estados financieros.
Denis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Voz de Consultor Salud. Sin duda esta conversación deja puntos claves para el seguimiento del sector salud, qué tan avanzado está realmente ese plan de choque de esos 10 billones de pesos y por supuesto cuál será la participación de los pacientes en todos los espacios que vaya a tener el gobierno electo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes muchísimas gracias y feliz semana, o resto de semana. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado aquí en La Voz de Consultor Salud. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @consultorsalud y también visitar nuestro portal web www.consultorsalud.com.